Rosana Pardo de Vera, ¿qué tal? Muy buenos días, Pilar del Velasco. lunes. Muy buen lunes, buenos días. Buenos días, Cristina de la Hoz. Buenos días. Fernández Miranda. Hola, muy buenos días. Bienvenidas, bienvenido. Volver al Congreso antes de ir al Senado y que la jornada de mañana es muy importante, además, para ver y para evaluar si es verdad que el Gobierno no va a ceder en alguna otra de las peticiones o de las enmiendas que Junts mantiene vivas en el debate de mañana. Sí, es verdad que te siguen manteniendo esa capacidad movilizadora, pero cada vez se circunscribe más a Madrid y se repliega de las comunidades autónomas. La anterior manifestación creo que sí fue en grandes ciudades, veíamos Sevilla, que tuvo un aforo importante, y esta vez el PP ha elegido que vinieran los varones y las baronesas, los presidentes y presidentas autonómicos a Madrid. Sorprende, claro, al dejarlo en Madrid te quedas con el discurso más duro, porque el discurso de Sevilla o el discurso de Barcelona no es como el que se escuchó ayer en Madrid. El discurso de ayer compra la tesis del terrorismo de García Castellón, dando un salto absolutamente cualitativo, porque primero estamos hablando de dos autos de la semana pasada que ya hemos analizado mucho y que, al margen de las críticas, lo que está diciendo el Partido Popular es amnistías a terroristas, no, dando por hecho que Puigdemont y el entorno de los que van a ser amnistiados cometieron actos terroristas. Ahí hay un salto cualitativo en el que, bueno, en España se rompe. Parece que cuando recogemos estos lemas del PP parece casi paródico que lo exageramos, esto de están con el España se rompe, pero es que es verdad que los discursos, el de Ayuso y también el de Feijóo, iban por esa línea. Yo creo que el Partido Popular ayer hizo una demostración de oposición. Es evidente que están frontalmente en contra de todo lo que hace el Gobierno de España. Todo. Y sus socios. La cuestión es, ¿el Parlamento es un lugar para tratar de plantear alternativas o desgastar al Gobierno proponiendo lo que ellos consideren? ¿Sí o no? En este momento da la impresión de que Vox ha decidido que lo suyo es no se pacta nada, oposición frontal, lo cual, insisto, los deja fuera en los márgenes del sistema. Sí, es una estrategia que viene de atrás. Vox es el partido que seguramente menos iniciativas plantee en el Parlamento. La anterior legislatura, como tenía suficientes diputados, basaba su estrategia en ir al Tribunal Constitucional, ahora no tiene el quórum necesario de diputados, en presentar cuestiones de inconstitucionalidad y mociones de censura. Recordar la última de Tamames. Ahora, efectivamente, no encuentra su sitio, lo cual no sé si es una buena noticia para la calidad democrática, visto que lo último que habían hecho fue convocar manifestaciones reiteradamente en Ferraz, fuera y al margen de la autorización de la delegación de gobierno. Esta es la primera vez, porque las anteriores, antes de Navidad, él sí que se había manifestado con Feijóo ante la incomodidad del Partido Popular, sobre todo porque hacía esos llamamientos que acababan en actos violentos desde donde eligiera el PP hacia la sede de Ferraz. Es verdad que Santiago Abascal pone de manifiesto una contradicción que sí tiene Feijóo. Feijóo dijo en la misma semana: en España no hay Constitución, y a la vez pactan la reforma del artículo 49 de la Constitución para eliminar el término de disminuidos. Y eso es verdad, dijo eso en la misma semana. Pero una cosa son las contradicciones del Partido Popular y otra es que Vox se va descolgando cada vez más de la actividad parlamentaria y política. Yo, de todas maneras, creo que Vox no confronta tanto con el Gobierno como confronta con el PP. Yo creo que su estrategia no está destinada a lo que hace o deja de hacer Sánchez, sino a lo que deja o deja de hacer el PP. Y es el ataque frontal, porque bueno, hay una parte efectivamente limítrofe. Marta Rovira, que no había... Del terrorismo. Quien dijo que no iba a incluir terrorismo en la amnistía fue el Gobierno. Que sí. Y lo ha hecho. Pero es que entonces, estoy de acuerdo, para hacerlo, legítimamente para lo hacerlo, ha hecho. no. ¿Te guste no, o no te legítimo guste? y legítima, pero lo ha hecho. Pero, la cuestión está en que sujeto a la crítica lo ha hecho política, desdiciéndose y mintiendo. Porque hay dos temas vinculados al terrorismo en la Audiencia Nacional. Uno, el de los CDR, en el que el juez García Castellón acusa por terrorismo en connivencia con la Fiscalía, no solo el juez. También el fiscal considera que hay terrorismo. Por lo tanto... El fiscal consideró en el hecho de Puigdemont y Marta Rovira que no había terrorismo y que se estaba pasando una línea roja. Hombre, déjame acabar de explicar. Un caso es los CDR, donde hay una acusación de terrorismo compartida por el juez y por el fiscal, y bastante sustentada, desde hace muchos meses, creo que años ya. Y luego está el caso Tsunami Democratic, que es el que afecta a Puigdemont, y es el que ha puesto de los nervios, primero a Puigdemont y después al Gobierno, porque esto hace temblar el pacto de políticos amnistiando a políticos y políticos amnistiados redactando su propia amnistía. Entiendo los nervios y entiendo que ahí sí es el juez García Castellón que no va en connivencia con la Fiscalía, porque la Fiscalía no ha acusado por terrorismo. Pero ¿sabéis por qué acusaba la Fiscalía? Estos nervios... Pero ¿sabéis por qué acusaba la Fiscalía? Un momento, déjame acabar. ¿Sabéis por qué acusaba la Fiscalía? No acusaba de terrorismo, porque acusaba de sedición.
pero se cargaron el delito. Es que no sé, el juego, que está viendo desde el gobierno y el poder político para evitar que se pueda acusar es muy grave. Lo que ha pasado en el último mes es que han aparecido, y en la última semana es que han aparecido autos donde de repente el proceso fue terrorismo. Y lo que ocurre, hubo un ejemplo en el Congreso muy paradigmático. Cayetana Álvarez de Toledo defendió lo mismo que 24 horas después estaba en el auto de García Castellón. Dijo que el terrorismo se podía fundamentar en los altercados contra los policías. 24 horas después nos encontramos que García Castellón hace un salto que muchos juristas dicen que se está forzando y vulnerando el derecho, en el que de repente es terrorismo. Esto no tiene que poner nervioso al gobierno, nos tiene que poner nerviosos a todos, que se pueda reescribir lo que pasó en este país y que de repente haya una cúpula terrorista en Bruselas. En octubre, es que eso ha pasado. Eso ha pasado la semana pasada. Pilar, en octubre de 2019 el presidente del gobierno reconoce en una entrevista que se están estudiando los vínculos de los dirigentes políticos con las actuaciones de ¿Y qué los tiene CDR que ver eso con el terrorismo? Sí, tiene que ver con las escuchas que se les hace. Y eso los convierte en terroristas. No los convierte en terroristas, a Pere Aragonés. efectivamente. No, lo que quiero decir es que ya se estudiaba, aunque ahora digan no sabemos nada de lo que se estaba haciendo con Pere Aragonés, se estaba estudiando si había órdenes políticas a grupos que estaban practicando la violencia, la intimidación ni el presidente del gobierno, ni nadie del PP, ni del PSOE, por eso se intervino el teléfono. Nadie del PSOE, ni del Partido Popular vinculó que los altercados, porque sí se investigó que la alteración del orden público pudiera tener órdenes políticas, pero alterar el orden público no es organizar una red criminal terrorista contra el Estado. Sí. Y eso es lo que están diciendo los jueces. jueces. Si eso fuera así, entonces, cuando volvemos habrá que respetar al juez, que es el mismo juez que imputa a Jorge Fernández Díaz. Pero que nadie lo está dejando de respetar. Estamos analizándolo. Estamos analizándolo. Y sí, pero y tenemos derecho estarás a decir conmigo que no en que hay una tiene mucho campaña de sentido. estigmatización sobre el juez García Castellón. Estigmatización. Y la palabra terrorismo, No, son en el hechos, caso ¿eh? del procés, la palabra terrorismo ha aparecido hace muchos años. Noviembre, si lo reconoce el juez la semana pasada. Solo se ha puesto nervioso el gobierno reconoce y el juez Puigdemont Juan la semana pasada que acaba de abrir la investigación por terrorismo. Cuando han querido incorporar a todo el mundo para que la amnistía alcance a los beneficiados. Lo reconoció el juez la semana pasada que es incipiente la investigación por terrorismo contra Puigdemont y Rovira. Claro que es incipiente, o sea, que no lleva años. No lleva años. En medio de este maravilloso he dicho que lleva debate. años la investigación por terrorismo en el caso de los CDR, lo he explicado. El terrorismo existe en la investigación general que se está haciendo contra el salto cualitativo contra toda la cúpula política del gobierno de entonces en Cataluña es un salto cualitativo. ¿Cuál es el problema? Que el gobierno una enmienda transaccional en la que se cedía un poco, pero no tanto. Yo no sé si el gobierno está dispuesto a ir al plan inicial de Junts, me parecería excesivo, pero si no, lo que está en riesgo es que Puigdemont se pueda beneficiar en un tiempo corto, en un plazo corto de tiempo, de la ley de amnistía, que es el principal objetivo. Claro, yo siempre digo que esto es una negociación más jurídica que política, porque el fin último de estas negociaciones es que salga una ley de amnistía con la suficiente capacidad y entereza de pasar los dos filtros fundamentales, que ni siquiera es el Senado, que volverá al Congreso a principios de abril, es el del Tribunal Constitucional y el de los tribunales europeos. ¿Qué ocurre? Que por técnica legislativa, si el Gobierno mañana acepta las enmiendas de Junts, no puede aportar nada, las tiene que aceptar, ¡pum!, en paquete, como están. De manera que podría ser frenada en el Tribunal Constitucional y en el Tribunal Europeo. Con lo cual, en esa diatriba, ¿qué es mejor, que salga una ley fuerte o al final aceptar el riesgo de que García Castellón amplifique sus imputaciones y acaben vete a saber cómo? Porque estamos con Puigdemont y Rovira imputados por terrorismo, a saber hacia dónde extiende la investigación. Hay muchos juristas que opinan, yo que he preguntado estos días, que es mejor no seguir el camino de García Castellón. Tú tienes una ley, blíndala, apóyala y que pase por los tribunales, porque si no te vas a meter en una ratonera. Y dicen que sea el juez. Si el juez fuerza mucho una investigación, una instrucción por terrorismo, también tendrá que pasar su instrucción por otras garantías, por otros tribunales. También podrá ser frenada en Europa. Mira lo que le pasó con lo Podemos. cual puede acabar que al final, sí, que imaginemos el mejor escenario para el Partido Popular, que García Castellón consiga ralentizar esto para Puigdemont. Si es que al final, si no hay una imputación por terrorismo, se la va a tirar también Europa y Puigdemont se podría beneficiar de la amnistía, con lo cual, si mañana, que es todo lo que parece, no aceptan las enmiendas, al final la ley está como la conocemos y será muy difícil
que choque con la parte del terrorismo de García Castellón. Yo quería volver a eso. Efectivamente, tenemos un sistema judicial muy garantista en el que si hay excesos de García Castellón, se verán que ha habido excesos de García Castellón. Y lo dirá la Fiscalía, y lo dirá el Constitucional, y lo dirá quien lo tenga que decir. O sea que en este sentido yo creo que ahí podemos estar tranquilos. Según lo que dice Mazón Pilar, solo habría un tipo de amnistía, ¿no? En el momento que pasas de dictadura a democracia. La buena, sí, la del 77. Hay muchos tipos de dictadura en países europeos, y en la exposición de motivos de esta ley de amnistía que previsiblemente se aprobará mañana, una de las bases es precisamente las amnistías europeas que han pasado el filtro de todos los tribunales constitucionales, desde Portugal hasta Francia, incluso una especie de amnistía de derecho de gracia en Alemania, porque el derecho de gracia está contemplado en toda la legislación europea. Pero en cualquier caso, lo que decimos siempre, y fíjate, voy a coger el titular de Salvador Illa, que dice: solidez jurídica de la ley. De esto va la tramitación de esta semana para el Partido Socialista y para el Gobierno, y buena cuenta le trae que el texto tenga solidez jurídica para que pase todos los filtros, porque la amnistía... ¿La que deja alguna rendija abierta, ¿no? ¿Todavía fíjate, cambios? Sí. La amnistía, cuando Reinders dice que no se va a meter en analizar a la amnistía, no habla de que es insólito en Europa. No hemos visto esos titulares en el contexto europeo tampoco. De todas maneras, a mí no deja de llamarme profundamente. Meterse en medio de esa Cataluña enfrentada supuso que votantes de Ciudadanos radicalmente contrarios a la amnistía se fueran con él. ¿Ese tipo de votante está dispuesto a tragar con esto? Esa es la gran pregunta. Cuidado, que hay un precedente importante, Juan, en eso. Y ya estaba, él lo decía, a 2 puntos, sí, 2 puntos de llegar a conseguir los votos. Pero ese votante ya estaban los indultos. Claro, entiendo que los votantes de Ciudadanos también se les podían atragantar un poco. Podría ser, pero no son lo mismo ese votante que la de amnistía. Ciudadanos. Sí, para el votante que dices tú de Ciudadanos, para ese votante que votó a Ciudadanos era lo mismo. No. Un indulto a Esquerra Republicana, que hombre, a eso le hay que recordar el discurso de Arrimadas antes de dejar la política. Los resultados, es lo mismo indultar en una prerrogativa del gobierno hay dos argumentos en los que se basa el PSC precisamente para hablar de que la amnistía puede tener un efecto balsámico como lo tuvieron los indultos. Fueron los resultados electorales. Bueno. Dices tú las autonómicas de Illa, efectivamente, primera fuerza PSC, séptima fuerza Partido Popular, pero es que en las generales de julio el Partido Socialista de Illa llegó a acumular el 34% del voto, más que Esquerra. Pero la amnistía no estaba sobre la mesa. No había amnistía. Entonces, había indultos que fueron muy criticados, bueno, fueron tan criticados que fue el caballo de batalla de Ciudadanos en Europa, y que lo fue los indultos igual que lo es la amnistía. Por eso si yo digo que los argumentos del PSC son los resultados y los indultos. Pero no puedes obviar cómo acaba la amnistía. El presidente del gobierno perdió las elecciones después de los indultos, no las ganó. Y fíjate, me estaba acordando cuando Illa decía que ganó las elecciones en Cataluña. Imagínate, Juan, que Illa hubiera dicho que Aragonés es un presidente ilegítimo ganando las elecciones. Si es que ahí está la crispación asimétrica de la que dice Illa. Igual que ella ganó y no gobierna. Esa es la crispación asimétrica. Que ella ganó y no gobierna. Pues eso, que Fernández no beneficia. Que Fernández también beneficiaría sería lo contrario. Pero que Fernández también decía que luego vas a los datos brutos y no hay tanta diferencia entre la de GAT de hoy y la del CIS, con lo cual igual tampoco hay tanta manipulación, sino que el plato que decía Fernández que te presentan en la mesa es distinto, porque en las 11.000 entrevistas que hacía el CIS también bajaba esa mayoría, le da mayoría al PP, sí, pero la bajaba baja, porque es verdad que sacó el mejor resultado de los 42 diputados, yo creo que es el mejor resultado de Feijóo, que la primera mayoría absoluta fue por la mínima y ha ido subiendo. Pero claro, una cosa es decir eso y otra cosa es decir, yo qué sé, como dijo por ejemplo en la Comunidad de Madrid, que la izquierda iba a tener mayoría suficiente para gobernar, ¿no? Hombre, yo creo que tiene una hemeroteca que podría, yo me llama mucho la atención que siga en su puesto una persona que con más medios que nadie, con más encuestas que nadie, de los resultados o manipule más que nadie, de estos resultados o manipule más que nadie. Un par de movimientos en varios... Cristina, un ambiente pro Errejón que Yolanda Díaz no quiso escuchar. Y al final se ha impuesto el sentido común. Lo que pasa es que Sumar es un conglomerado de partidos muy complejo, en el que hay muchos intereses. De hecho, a Errejón se le ha nombrado portavoz y para que Izquierda Unida no se acabe de enfadar del todo, han creado un nuevo puesto
que no sé si llamarlo honorario, llamado portavoz sustituto, que suena a, en fin, al premio de consolación para que otra de las sensibilidades relevantes dentro de Sumar tenga al menos la capacidad de sacar la patita. Pero porque está infrarrepresentado. Porque está infrarrepresentado, claro. Sí, efectivamente es un palo y es un desgaste para Podemos importante, porque en los últimos 15 días se han ido dos personas, uno, el fundador Monedero, que ha salido del partido, y Lili Bestringe deja su escaño, pero también deja la política, que es lo más representativo, que no se ha dado, las razones no las conocemos, por eso, insisto como Ana, en respeto absoluto a las razones y a lo que hayan acordado, pero lo que está dejando es la política, el Congreso y un hueco vacío que pasa a Sumar y que refuerza a Yolanda Díaz. Y sobre lo de Íñigo, a ver, la política se utiliza en muchas ocasiones el sitio del Congreso para reforzar perfil. Marta Lois ha pasado los últimos meses, desde agosto, siendo la portavoz. Hay quien apuntaba que era precisamente para reforzar ese perfil de cara a las elecciones gallegas, y Íñigo es un poco el portavoz natural que Yolanda Díaz además necesita, porque es un grupo parlamentario que todavía no se ha articulado bien en tener una voz de peso en el Congreso y que no puede recaer solo en la figura de Yolanda Díaz. Un apunte muy rápido. Quizá el problema de Errejón para ser portavoz era cuando Podemos estaba dentro del grupo, porque Podemos sí que no hubiera aceptado en ese momento, hubiera sido un escollo. Pero Podemos, una vez que sale, ya tiene más vía libre. Y que a ver cómo, efectivamente, cómo presionan ahora, porque es verdad que si fueran tres ya no pintaban nada, ya no podrían presionar en ninguna votación porque daría mayoría al grupo de Sumar y del PSOE con el resto de formaciones, pero con los cuatro es verdad que pueden seguir bloqueando y tumbando ciertas iniciativas, pero cuidado, con mucho menos peso y argumentos políticos. También ha sido un fin de semana importante para